Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y el licenciado Alejandro Balcells, abogado y notario. Bienvenidos a Razón de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. El Tribunal Supremo Electoral está quedando en una deuda extraordinaria con los ciudadanos, con Guatemala y con la historia. El registro de ciudadanos, me refiero al Tribunal Supremo Electoral, el registro de ciudadanos negaba inscripciones de diputados tránsfugas y el Tribunal Supremo Electoral ordenaba que los inscribieran. El Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Mario Estrada, ex candidato presidencial de la UCN, porque fue capturado por la DEA en Miami, como que no le quedó otra alternativa. También revocaron la inscripción del candidato Radford porque tiene un proceso penal pendiente por abuso de autoridad, pero no hicieron absolutamente nada con la candidatura de Sandra Torres, por ejemplo, que tiene imputaciones graves criminales por asociación ilícita, por lo cual hay cárcel inmediata y financiamiento electoral no registrado. No vamos a hablar de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia ni la CC porque también hay temas cuestionables. Y luego, en el caso también del Tribunal Supremo Electoral, vimos su tratamiento hacia la UNE y al partido oficial FCN, cuando se pidió de muchas maneras con argumentos legales de fondo, como se hizo en otros partidos a los que sí canceló. Sin embargo, con la UNE y con la FCN hubo tratamiento especial. Pareciera ser que hay una conspiración en contra de la democracia en Guatemala y que la captura del Estado ha llegado a un nivel de profundidad tan grande que ya pues agarró al Tribunal Supremo Electoral, que sin duda alguna, como dije en las primeras palabras, queda en deuda con los ciudadanos, con la democracia, con Guatemala y con la historia. Licenciado Balcells, ¿qué opina usted del comportamiento del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, pues yo sí también comparto esa preocupación. Primero, creo que el germen más peligroso de un régimen electoral es la discrecionalidad. Y vemos demasiados márgenes de discrecionalidad. Nadie puede explicar, por ejemplo, en base a qué se revoca la inscripción de Mario Estrada. Que lo agarren a uno en Estados Unidos, pero aquí ¿qué hubo? Pues, o sea, ¿qué ordenó la cancelación de un registro, de un asiento registral? Igual Mauricio Radford. ¿Por qué? O sea, algo que está inscrito puede dejar de estar inscrito, pero si hay una orden de un juzgado, de un tribunal. ¿Y por qué no Sandra No Torres? pueden hacerlo de oficio. Después vamos con lo de Sandra Torres. Yo lo de Sandra Torres, lo que sucede es que yo sí veo que el favor de Sandra Torres está en la fiscalía, ¿verdad? Porque ella se presenta, le dan las credenciales y después le presentan el antejuicio. Entonces, es otra cosa. Ahora viene lo de Edwin Escobar, que no se sabe si tiene finiquito o no. Se mira lo de Telma Aldana, donde aplican una norma reglamentaria sobre una norma de la ley constitucional, y se mira lo de Suri Ríos también, donde cambian de criterios. O sea, yo sí creo, me preocupa muchísimo esos márgenes de discrecionalidad. Ahora vamos con los candidatos tránsfugas, los diputados tránsfugas, una cosa totalmente, nadie le puede atinar qué está sucediendo, pues nadie. Licenciado Ardón, cuando está en juego el gobierno de una nación, cuando está en juego el presente y el futuro de un país, sobre todo un país con las tragedias, los vacíos, las ausencias, los dramas que tiene Guatemala, y uno ve el comportamiento de un tribunal tan importante como es el Tribunal Supremo Electoral y que se porta o se comporta como lo está haciendo, que vamos a evitar las palabras que se nos ocurren. Vemos, por ejemplo, a un CACIF que es parte de las organizaciones que están acompañando el proceso y los vemos muy tímidos, muy callados, en vez de estar encendidos en patrio ardimiento, señalando a un tribunal que no está cumpliendo. Inicio dos reflexiones primero. Vamos a ver, esto es como cuando una persona se dedica a aprender a jugar ajedrez y llega a dominar el ajedrez. Ajá. Y resulta que en el momento en el que llega al torneo, lo que le ponen a uno no son piezas de ajedrez, sino son piezas de damas chinas. Y le toca jugar con un juego completamente diferente al que se había preparado. ¿Esto quiere decir que el CACIF se siente que le han cambiado las reglas de juego? Me estoy refiriendo a que el Tribunal Supremo Electoral, el que conocemos ahora, que ya tiene experiencia en procesos electorales, porque además es una magistratura que tiene 2 procesos. Sí. En los que se ha comportado de forma muy distinta, ¿verdad? Pero hoy está enfrentando un proceso cuyas reglas fundamentales se le modificaron en el año 2016. Y entonces ha tenido de manera muy brusca que tener que enfrentar un proceso electoral tratando de repetir las experiencias pasadas
con un marco legal completamente diferente. Claro, Entonces, pero el criterio que asumen es un criterio pobre, antidemocrático, pero partamos poco de la base, serio, partamos de la cómplice. base que tienen un marco completamente nuevo. Y ahí sí, debo decir que particularmente este año ha habido una serie de decisiones que se han tomado que efectivamente llaman la atención porque han estado innovando en materia de criterios jurisdiccionales que me parecen cuando menos peligrosos. Sobre su pregunta en el tema de CACIF, nosotros tenemos un programa de observación electoral que ha estado muy activo diciendo las cosas y nos parece que muchas veces aquí hay una especie de amnesia selectiva de parte de la opinión pública porque lo hemos estado manifestando desde el primer día relacionado no solamente con el tema de la ley electoral, sino también algunas decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral que nos han llamado particularmente la atención. Ya mencionaba el licenciado Balcells Zuna, pero déjeme agregarle dos más. El Tribunal Supremo Electoral en el mes de marzo publica una recomendación a los partidos políticos sobre cómo integrar sus nóminas para diputados. A mí me parece que eso es absolutamente fuera de su mandato. Eso me parece absolutamente, digamos, fuera de proporción y además fuera de su responsabilidad legal. También el Tribunal Supremo Electoral tomó decisiones de reglamentar, por ejemplo, los debates. Eso generó una gran lucha y una gran protesta social, de la cual el sector privado, dicho sea de paso, fue de los primeros en denunciarla, y que el tribunal tuvo que revertir su decisión. Ya se mencionaba aquí el caso, digamos, de Mario Estrada. Hay una decisión que tal vez eso lo podemos comentar más adelante, de sumar al padrón de los votantes en el extranjero a una enorme cantidad de personas que no habían sufrido el proceso de acreditación e inscripción. Claro. Entonces, ¿a dónde voy, Dionisio? Por un lado, un grupo de magistrados que quieren repetir experiencias pasadas con reglas de juego diferentes. Y por el otro, en un proceso así de delicado, que ha estado tomando decisiones innovando de una manera poco justificada o fundamentada. Pero cuando vemos que en la historia reciente de nuestra democracia hemos tenido gobiernos tan impresentables como el de la UNE, para no ir más atrás, de Álvaro Colón y Sandra Torres, que fue un gobierno desastroso, negativo para Guatemala. La democracia y las instituciones sufrieron grandemente, se debilitaron, la prensa quedó media desmantelada, la sociedad civil neutralizada y el sector privado intimidado. Fue un gobierno nefasto para Guatemala. Lo siguió el gobierno de Otto Pérez Molina, que están básicamente todos en la cárcel por buenas razones. Una lucha contra la corrupción que después ha sufrido, digamos, embates a niveles que la han debilitado. Y luego vino el gobierno de Morales y el FCN, pues que más o menos la continuidad del desastre. Ante una historia reciente como esa, que al final estos señores han llegado al poder por la vía electoral, por nuestro sistema que tiene, por supuesto, problemas y deficiencias, pero el comportamiento de las Cortes, especialmente el del Tribunal Supremo Electoral, de cara a la experiencia que hemos tenido en los últimos 12 años. Realmente, licenciado Balcells, debiera ser motivo para que los ciudadanos, las élites, los sectores de la sociedad demuestren de que realmente quieren construir un país mejor. Lo que parece Guatemala es un cordero caminando al rastro, al matadero, porque todas las condiciones y todos los panoramas que se presentan, pues más o menos pintan eso, ¿verdad? Un rastro tenebroso y lleno de oscuridad. Sin duda alguna. Y es que no queremos ver al espejo, por ejemplo. Independientemente de cualquier cosa. Una foto que tenemos, una realidad que tenemos es que el financiamiento de las campañas electorales ha sido un crimen en nuestro país. Y eso ha traducido en dudas de legitimidad de los procesos electorales. Y eso es grave. Entonces, si nosotros hubiésemos aceptado eso, estaríamos más exigentes sobre el tema. Y vemos que no pasa nada. Se proponen, pero la ciudadanía está como expectante, está viendo un partido de fútbol, está en la tribuna y no se mete al juego. Y no exigimos. Por ejemplo, en el tema del voto en el extranjero. A mí, desde el punto de vista constitucional, yo no sé por qué solo van a votar ciertas ciudades de Estados Unidos cuando el voto en el extranjero es de voto en el extranjero en general, pues. O sea, el país es cierto, no lo va a llevar a todo el mundo, pero sí lo tiene que llevar a más de un país focalizado, pero regresando, y etcétera. Los temas esenciales, digamos, el nivel de captura criminal que tiene el Estado de Guatemala, debiera ser un tema que esté mucho más activo en todas las mesas del debate público. Y sin embargo, pues realmente no se ve. Porque lo vemos como parte del paisaje, ya aceptamos que así es. No hay exigencias.
No hay exigencias al régimen electoral. Así se consolidó Estamos Ortega en viendo Nicaragua todavía o el chavismo en las Venezuela. exigencias del 97, del proceso de paz. Estamos exigiendo todavía eso. Y eso fue hace 22 años. Ya. Algo muy importante es que el Tribunal Supremo Electoral ha sido una de las instituciones que ha preservado su credibilidad a lo largo del tiempo. De hecho, había sido el gran árbitro sobre el cual descansaban procesos electorales que mal que bien, ya hayamos elegido mal o bien, han sido procesos relativamente pacíficos, transparentes y que han respetado, digamos, la voluntad popular manifestada en las urnas. Ahora nada más la transparencia, porque es importante. Es cierto, el día de elección sí nos sentimos bien de que los votos se cuentan correctamente y al final los resultados reflejan lo que los ciudadanos emitimos, pero realmente un proceso electoral transparente, cuando ha sido el 70% del financiamiento de las últimas campañas electorales, especialmente la de Colón y Sandra Torres en adelante, financiados por el narco y la corrupción en un 70%. Y luego en esta misma campaña, ¿quién está controlando las cantidades millonarias que se están gastando en algunas campañas, claro, especialmente en la de Sandra Torres? ¿Y quién dice algo? Bueno, a ver. Entonces la transparencia queda un poco comprometida, ¿no? Yo me refiero al proceso electoral como tal en el evento el día de la elección, en el que coincidimos con tu apreciación. El día de la elección. Sí. Ahora, respecto de todo lo que ha venido pasando hacia atrás, yo sí creo que hay una reflexión muy importante que hacer porque no solamente está en temas de financiamiento, Dionisio. Estamos viendo cómo, y eso ya se había anticipado, los puntos aquí se están tratando de buscar no en la cancha, sino en la mesa de la federación, como dirían en los asuntos del fútbol. En las cortes. Así es, y yo creo que eso realmente está impidiendo también niveles de participación y niveles de, digamos, inclusión política. Yo creo que esto tiene que ver también con un tema de consideraciones para la reforma de la ley electoral que se vendrá después de las elecciones. Es un tema que no tenemos que dejarlo por un lado. Y luego hay que recordar que en el mes de marzo asume la nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral. Así que hay dos discusiones que se van a llevar en simultáneo que no deben perder de vista esa preocupación que usted ha mencionado. Yo, perdón, solo quisiera, hay que tener cuidado de que nosotros creemos que todo sale bonito porque el presidente es el más votado, pero en la elección local hay mucha duda. El guatemalteco no ha querido ver las elecciones locales y en las elecciones locales hay graves fallas. Por ejemplo, veamos esto del Tres Quiebres en Ipala, veamos lo que pasa en Santa Catarina Mita, veamos un montón de municipios que están gobernados por unas estructuras criminales. Pues. Y eso es lo que pasaba en la antigua Guatemala. O sea, como nosotros vemos que la elección presidencial salió bien, no le ponemos atención a los temas locales. Y esa es la diferencia muy grande que tenemos con El Salvador, que ellos tienen diferente las municipales con la presidencial. Entonces pueden ver esos temas. Nosotros aquí en el tema de la transparencia somos muy egoístas. Somos centralistas y capitalinos hasta en eso. Y solo nos importa la capital y sin mucho Quetzaltenango, Misco y la Antiguo. No es así. En nivel local hay estructuras criminales funcionando y eso hay que entrarle. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice que la tendencia va a cambiar cuando lo que hemos venido viendo es el engrandecimiento del monstruo criminal que ha venido capturando las instituciones, el sistema de justicia, los partidos políticos, el Estado en general? Somos un Estado captural caminando hacia una especie de narcoestado o Estado criminal. En las elecciones que tenemos de cortes en los próximos meses, después del proceso electoral, ¿quién nos garantiza que esa tendencia no se va a mantener? Que vamos a tener cortes más comprometidas con intereses muy distintos a los verdaderos intereses de Guatemala, o que si llegara a ganar Sandra Torres y la UNE, repita sus intenciones del 2011 o las que pudo haber tenido en 2015, que es básicamente llevarnos a una especie de Nicaragua, ¿verdad? Donde haya cambio a la Constitución y donde quieran pues quedarse más de 4 años en el poder, lo cual según parece está dentro de sus planes, etcétera, aunque le diga que no a muchos miembros del sector privado que incluso están financiando su campaña. Eso es terriblemente peligroso para un país que tiene una institucionalidad tan débil y que además trae una tendencia que evidente marca un escenario en esas condiciones. A ver, para reformar la institucionalidad no se puede hacer desde fuera de ella. Yo pienso que ese es tomar un atajo muy peligroso, que lo que hemos visto es que resulta en procesos de destrucción de democracia y republicanismo, como lo vemos en Sudamérica. Entonces, sí pienso que aunque es cierto lo que se ha dicho acá, de, digamos, ese proceso de deterioro y de gran desgaste institucional, lo que no podemos hacer es voltear a ver de cómo podemos hacerlo desde dentro de la institucionalidad, y ese es el reto importante. ¿Cómo se puede hacer? No es fácil,
Esto depende primero de una estructura organizada de la sociedad y de sus élites para llegar a un acuerdo importante de reforma, eso sería lo primero. Segundo, hay un factor humano también. Yo creo que en esto no hay que perder de vista que también líderes, estadistas y personas que toman decisiones pueden ir haciendo cambios importantes en distintos ambientes. Yo con esto no estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir en 5 meses. Lo que estoy diciendo es que puede ocurrir y que mal haríamos como sociedad simplemente voltear a ver para otro lado o esperar que alguien saque un tanque o que alguien saque a las... Claro, lo que pasa es que no lo hemos hecho, ¿verdad? Como decía el licenciado Balcells, nos hemos acomodado. Somos una sociedad básicamente anestesiada, resignada a una vorágine de eventos y de hechos controlados por grupos criminales muy comprometidos dentro de la política. Y entonces ese acomodamiento pues nos ha llevado a una impresión, a una óptica de que ya nada nos indigna. Y eso es muy peligroso en una sociedad porque es cabalmente la razón de su fracaso. Y una de las cosas más importantes, Dionisio, y quiero aprovechar el mensaje, es el ciudadano tiene que fiscalizar la jurisprudencia. El tema de la justicia es muy importante para dejarlo solo en manos de abogados, lo hemos dicho varias veces. No puede ser que dejemos que porque ya resolvió una corte ya no se discuta, ya no se analiza, ya no se fiscalice. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia, si los del Tribunal Supremo Electoral dejan mucha duda, los de la Corte Suprema de Justicia asustan más. Bueno, ese será motivo de otro par de programas. Pero el tema es, miren lo que se tarda, no han resuelto, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema está funcionando para servirle a alguien, y eso lo tenemos que tener claro. Bueno, y Sandra Torres es ese alguien, claramente, porque, por ejemplo, cómo se ha comportado el Tribunal Supremo Electoral en el caso del voto nulo, que es solo uno de los ejemplos. Hay una campaña, especialmente por parte de grupos afines a Sandra Torres y la UNE, en centros urbanos donde saben que nadie vota por ella, una campaña a favor del voto nulo, porque el voto nulo le beneficia a ella. Supongamos que hay 5 millones de votos válidos, positivos, se necesitarían 2,5 millones más 1 de votos, que es más del 50%, para que se repita la elección, claro, que es un poco la teoría a la que algunos están jugando, que además de ser irreal, utópica, es imposible. Y además, entonces, el voto nulo beneficia a Sandra Torres, y aquí lo que hay que buscar es un voto útil, un voto estratégico, un voto en contra del mal mayor. Es terrible que una democracia tenga que comportarse de esa manera, votar en contra del mal mayor, ¿o no? A mí me parece, vamos a ver, esto es una consecuencia, Dionisio. Al final lo que estamos viendo de las campañas ahorita es una consecuencia de una decisión tomada hace 2 años de introducir este elemento del voto nulo. Yo siempre he sostenido que no necesariamente las nuevas ideas son buenas ideas. Y cuando uno se le pone por poner ocurrencias en la ley, como en este caso el tema del voto nulo porque sonaba bien, al final lo que está produciendo es precisamente lo que estamos viendo. Y también hay que decirlo, el voto nulo al final no va a parar castigando al político, que pareciera ser a quien está destinado. Va a parar castigando al Tribunal Supremo Electoral, que es el que tiene que repetir una elección con doble costo y probablemente con los mismos políticos que participaron en la primera. Un escenario muy poco probable con 20 candidatos. Llegamos al final, lamentablemente, pero solo les dejo como reflexión final algo de lo que planteamos en nuestro documental, en este programa de Razón de Estado, y es como lo hace Venezuela, como lo viene haciendo Nicaragua con más insistencia, es culpar a Estados Unidos de todos sus males y sus desgracias, cuando lo único que tenemos que hacer es vernos en un espejo para encontrar a los responsables de nuestras desgracias, decadencia, corrupción, falta de Estado de Derecho. Y al final estamos comprometiendo el futuro de Guatemala por ese acomodamiento tan grave que tienen las élites en Guatemala y porque no estamos viendo realmente la magnitud de las amenazas que tenemos enfrente. Estoy seguro que este debate seguirá en esta y en otras mesas, espero yo, porque es lo que Guatemala necesita, que al menos empecemos a debatir estos asuntos. Gracias. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.